¿En qué debería invertir mis ahorros? Si le pregunto a un vendedor inmobiliario, me va a decir en propiedades. Si le pregunto a un banco, me va a decir en sus productos. Y si le pregunto a un vendedor de fondo, me va a decir en sus fondos. Todos tienen un interés y todos tienen una respuesta. Pero hoy vamos a verlo de forma distinta. Hoy vamos a ver qué dicen los datos. Mi nombre es Agustín Hortas, soy asesor fiduciario en Nantas y profesor en la Universidad de Montevideo. Cuando recibís una recomendación, pregúntate, ¿cómo gana dinero esta persona con esta recomendación? Ni el vendedor de fondos, ni el vendedor inmobiliario, ni el banquero necesariamente te están mintiendo, pero su interés es colocar un producto, mientras el tuyo es invertir bien. Acá vamos a mirar los datos, lo bueno y lo malo de las tres grandes categorías de inversiones que hacemos los latinos: los inmuebles, las acciones y los bonos. La primera pregunta natural que nos hacemos es ¿cuál es el retorno? Que generalmente viene acompañada de ¿cuál es el riesgo? Acá en pantalla vamos a ver los retornos de las tres grandes categorías: acciones, bonos e inmuebles. Si miramos los números, podemos decir que invertir en acciones multiplica el retorno de invertir en bonos y que invertir en inmuebles tiene un retorno que cae en el medio. Pero a esto le tenemos que hacer un pequeño ajuste. Tenemos que restarle la pérdida de poder de compra de nuestro dinero, lo que en finanzas se llama inflación, que en promedio podemos decir que es de un 3%. Empezá a mirar cómo cambia la relación. Pero claro, invertir conlleva riesgo y tenés razón, pero no invertir conlleva un riesgo mucho mayor de lo que imaginás. Ese numerito, ese 3% anual, que parece inofensivo, al cabo de 25 años destruye tu patrimonio a la mitad. Entonces, eso que te da certidumbre es lo que te lleva a no vivir la vida que te mereces. Pero por tu cabeza no estás pensando en ese riesgo. Por tu cabeza estás pensando algo mucho más humano. ¿Cuánto puede caer mi inversión mañana? Y ahí sí, tenés razón. Las acciones son el activo más riesgoso. De hecho, las acciones en un año pueden caer 30, 40, hasta 50%. Eso es real, no lo puedo negar. Pero hay otra definición de riesgo, que es ¿qué probabilidad tengo de no poder financiar mis objetivos de vida? Vivienda, familia, retiro, educación. A un año, sin lugar a dudas, las acciones van a seguir siendo el activo más riesgoso. Pero cuando hablamos de objetivos a lo largo de la vida y el horizonte temporal deja de ser a un año, te voy a mostrar cómo las acciones son el activo menos riesgoso. Acá en pantalla estamos viendo el estudio que hizo Jeremy Siegel comparando el retorno por encima de la inflación de las acciones y de los bonos. A un año, indiscutible, las acciones son más riesgosas que los bonos. Pero mirá lo que pasa cuando extendemos el horizonte a 10 años. Los bonos son más riesgosos que las acciones. Y no por un poquito, considerablemente. Y a 20 años ocurrió algo que muy pocos saben. No hubo nunca en la historia un periodo en el que las acciones diversificadas hayan perdido en términos reales. Sí para los bonos y sí para las letras del tesoro. Entonces, aquello que parece seguro cuando estamos hablando de financiar objetivos de vida son los activos más riesgosos. Y hay una razón muy lógica detrás de esto. Un bono promete pagarte cupones y al vencimiento devolverte el capital. Pero hay un problema. Esa devolución de capital no se ajusta por inflación. Si invertís en bonos que tienen un cupón de un 4%, la inflación promedia un 3%, tu retorno real va a ser de 1%. Pero si la inflación en ese periodo promedia un 5%, tu retorno real es negativo. Eso no significa que los bonos no tienen lugar en el portafolio. Cumplen un rol que es fundamental cuando estamos en el retiro. Pero para quienes tienen 20 o 30 años de horizonte por delante, el mayor riesgo no está en invertir en acciones, está en no hacerlo. Y ahora el activo favorito de muchos, los inmuebles. Hay razones súper válidas para invertir en inmuebles, sobre todo en Latinoamérica, donde los bancos centrales hicieron una pésima gestión para prevenir el fraude y las estafas. Generan ingresos por alquiler, son tangibles y en muchos contextos nos protegen contra la inflación. Pero hay tres cosas que el análisis suele omitir.
Primero, el retorno es mucho más modesto de lo que parece. De hecho, en Estados Unidos, Robert Shiller hizo un estudio desde 1928 a la actualidad y encontró que la apreciación de los precios por encima de la inflación fue de apenas un 1.5%. Que sí, es verdad, si le incluimos los alquileres, el retorno fue más próximo a un 3%. Pero esto es significativamente menos que el retorno de las acciones. Y mírate esto, en pantalla vamos a comparar el retorno del mejor gestor de acciones contra el peor. Y vamos a repetir ese mismo proceso para los inmuebles. En acciones diversificadas, el rango del mejor al peor es acotado. Te puede ir bien, te puede ir más o menos, pero sabes que siempre con tiempo te va a ir bien. Ahora en inmuebles, prepárate para las sorpresas. Te puede ir increíblemente bien y ojalá que te vaya, pero abriste la puerta a que te vaya desagradablemente mal y pierdas dinero. Acá en Uruguay tenemos la creencia de que invertir en inmuebles es algo seguro, pero mirando el rango de posibilidades, eso se parece mucho más a una apuesta que a un retorno garantizado. Dos personas con la misma idea de invertir en propiedades pueden tener un rango de retornos completamente distinto. Segundo, la concentración del riesgo. Si invertís en una cartera diversificada de acciones y una empresa llega a quebrar, es probable que represente el 0,01% de tu patrimonio, haciendo que el impacto sea prácticamente nulo. Ahora, si invertís en un apartamento y llega a tener un problema con un inquilino, de mantenimiento o de regulación, es probable que represente el 100% de tus ahorros. Y tercero, la liquidez. Si mañana te pasa algo médico, Dios quiera que no, y tenés que vender el apartamento, ¿a qué precio lo vas a vender? En la empresa donde trabajo, perfectamente podríamos construir portafolios financiados por inmuebles. Y no lo hacemos no porque los inmuebles sean malos, sino porque los mercados financieros ofrecen algo que los inmuebles no pueden. Diversificación real. Miles de activos a través de un único instrumento. Liquidez. Podés entrar y salir sin costos significativos. Y un rango de retorno que es mucho más predecible. Encima de todo, nos ahorramos los costos operativos. No hay inquilinos, no hay vacancia, no hay nada. La combinación de concentración y liquidez y riesgos específicos hacen que el inmueble sea un instrumento mucho menos eficiente que una cartera diversificada de acciones y bonos para financiar objetivos de largo plazo. Y eso no lo digo yo, lo dicen los datos. Volvamos a la pregunta del inicio. ¿En qué debería invertir? La respuesta que te va a dar alguien con un incentivo económico es justamente el producto que vende. La respuesta que te dan los datos históricos es esta. El efectivo te garantiza perder poder de compra. Los bonos son seguros en el corto plazo, pero muy riesgosos en el largo plazo. Los inmuebles funcionan, pero tienen costos que pocos miden. Las acciones diversificadas son el activo que mejor retorno real tienen. Y encima, en el largo plazo, son las menos riesgosas. Un video por mes, una idea por video. Te invito a suscribirte. Nos vemos en la próxima.